Cuando la trama es un poco compleja, los buenos guionistas suelen establecer las reglas del juego desde el principio de la historia. Esto permite que la audiencia siga el resto de la trama sin confusión. En el guión de Fargo, los hermanos Coen lo plantearon magistralmente. Primero, tenemos la escena en la que Jerry Londegaard se encuentra con Carl Showalter y Gar Grimsrud. En esa escena inicial nos enteramos de que Jerry necesita dinero urgentemente, que su suegro es rico pero no se preocupa por él y que está dispuesto a pagar para que secuestren a su esposa con la finalidad de obtener el dinero del rescate y dividirlo con los dos hombres extraños que la secuestrarán y a quienes conoció por referencias. Esta primera escena con diálogos y personajes identificables establece la trama de la película, el género de la película y la mayoría de los personajes centrales. Shep, la esposa de Jerry, y Wade se mencionan en la conversación entre Jerry y Carl. Esto presagia de manera concisa la siguiente escena en la que Wade y la esposa de Jerry, que curiosamente no tienen un nombre en este momento de la película, son presentados adecuadamente. Luego tenemos la conversación inicial entre Jerry y su suegro Wade, que nos confirma que Wade desprecia a Jerry y solo se preocupa por su hija Jean y su nieto Scotty. Wade ve a Jerry como un perdedor y alguien que no merecía casarse con su hija, lo cual es posiblemente motivado por el hecho de que tuvo que darle trabajo como vendedor de autos en su propio concesionario, Joe, para que su yerno pudiese ganarse la vida. Poco después de eso vemos a Jerry en su lugar de trabajo como vendedor de autos y vemos que no tiene reparo alguno con ser deshonesto y estafar a sus clientes al cobrarles dinero extra por medio de cargos falsos, mintiéndoles sobre las características adicionales que supuestamente trae de fábrica el auto que les está vendiendo. Y finalmente, Jerry recibe una llamada telefónica en la que le dicen que tiene que devolver $320,000 porque los autos que puso como garantía para recibir el dinero no habían sido recibidos y que la información que envió con los números de serie de los vehículos no fue exacta. Una vez habían quedado establecidas las reglas del juego y se podía confiar en que la audiencia tiene clara la trama y sus protagonistas, ¿qué es lo siguiente que vemos? A Jean Londegaard, la esposa de Jerry, siendo secuestrada, dando inicio al conflicto y la historia, enganchándonos por completo en la película sin necesidad de mucha narración o explicaciones. Habiendo dicho todo esto, Joe, la configuración de los personajes de Fargo difiere en un aspecto crucial del modelo que predomina en el cine. El personaje central, el héroe o la heroína en este caso, la fuente de justicia y rectitud dentro de la narrativa, hablando de Marge Gunderson, no es presentada hasta más de media hora después de iniciar la película. La audiencia está esperando a alguien con quien identificarse y a quien apoyar. Cuanto antes aparezca esa persona en la pantalla, se entendería que la película tendría más probabilidades de ser exitosa. Pero me gustaría conocer al descarado que se atrevería a decirle a los Coen que no están siguiendo la forma tradicional de contar una historia. Es difícil pensar en muchas películas en las que el héroe no aparezca en los primeros 10 minutos. Entonces te pregunto, Joe, ¿cómo viste el estilo que utilizaron los hermanos Coen para introducir la historia en Fargo? Yendo directo al punto y sin mucha exposición de los personajes, incluso omitiendo al héroe durante los primeros 33 minutos. ¿Cuál consideras que es la clave para entrar de lleno en la trama, arriesgándose a que el público pierda el interés por no saber a quién apoyar o con quién se van a identificar? ¿Y qué otras películas podrías mencionar que optaron por tomar estos riesgos sin importar que tuvieran o no éxito? Ok, o sea, en cuanto al estilo utilizado me pareció genial porque estás presentando, de repente, no es el villano, pero estás presentando al personaje de Jerry, que está como en el medio, ¿no? Está como en el medio entre los villanos, pues que son Steve Buscemi y Peter Stormer, y la heroína que todavía pues tiene tiempo de no salir. Entonces, cuando tienes esos tres personajes juntos, eh, puedes llegar hasta empatizar un poquito, ¿no? Con William H. Macy, porque no es que sea una víctima, no es que sea, digamos, alguien que está actuando bien, pero digamos es alguien que está como en la posición, es como el underdog, ¿no? Entonces el underdog tú siempre le vas a coger un poquito de lástima y que está haciendo las cosas por algún motivo para él que están correctas, aunque después pues nos damos cuenta que no lo es así. Entonces mientras transcurre toda esta parte del principio de la película, pues esto está haciendo la historia de él, qué es lo que va a pasar si va a tener una resolución pacífica, si se va a salir. O sea, entonces en esta parte te ponen pues todo lo negativo que le pasa, pues la parte con el suegro, pues todo esto también después del negocio que no le querían dar la plata, todo este tema. Y entonces tú como que te enganchas un poquito con la situación de él, ¿no? Hasta antes de que pase pues todo lo que pasa, que es cuando entra Marge. Entonces, ese estilo es bastante arriesgado porque más o menos es como una historia antes de la historia de verdad.
o el plot point que pasa, que es lo que pasa después del secuestro. Pero muy interesante y poco común, arriesgado, como tú dices, pues no presentar al personaje que es el verdadero héroe de la película, digamos, hasta tanto tiempo, o el personaje principal, porque al final es la protagonista principal, es Marge, que es la que hace la investigación. Eh, la verdad que, o sea, si tuviera que pensar en películas, digamos, pues que hacen esto un poquito diferente, porque obviamente es el personaje principal, más no es el héroe de la película. Pero un caso parecido podría ser el de Beetlejuice, por ejemplo, que la primera, o sea, que todo lo que pasa al principio después de Alec Baldwin y todo esto antes que mueran, incluso hasta cuando mueren todavía está ahí, después de todo eso que sale, pues el que sale Beetlejuice, pero te mantiene con la historia de ellos también, es la historia de ellos y tú pues lo sigues con los personajes que son. Y entonces después comienza como la segunda historia, que es pues la gente que llega a su casa y todo eso. Es algo similar a esta película, pero digamos sí es algo poco común y arriesgado, pues no introducir al personaje principal durante los primeros minutos. Pienso que la gente no tiene, como tú dices, ¿no? Alguien a quien apoyar. Y entonces en ese caso, pues te vas con el personaje más apoyable, que en este caso era William H. Macy. Ok, ok. ¿Qué tal? Un par que se me vienen digamos, a la mente, pues, ¿no? Hablando de personajes principales, no héroe, obviamente, Claro. es Norman Bates, Joe, en Psycho, en Psicosis. Él Sí, entra cierto. bastante tarde en la película. Es más, creo que entra a la hora o casi una hora de película o un poco menos. ¿En qué punto entra Anthony Perkins en Psicosis? Sí, o sea, ya cuando, o sea, y es lo mismo, porque te llevan con la historia del personaje, más o menos, bueno, es muy buen ejemplo, Fred, porque es bastante similar, porque es alguien que está actuando mal también, igual que aquí, Sí. y que tú al final empatizas un poco con ella, aunque esté actuando mal, porque, porque, porque tenía sus motivos, aunque no eran los correctos. Entonces tú de repente quieres, oye, que le salga bien o que pasó lo que pasó, porque se arrepintiera, que devolviera el dinero, que era lo que iba a hacer, hasta que pasa, pues lo que pasa en Psycho, ¿no? En Psicosis, ¿cierto? O sea, la verdad que ese es un muy buen ejemplo también, y lo mismo. Aunque tampoco, digamos que Norman es el héroe, tampoco, ¿no? No, no, no A es el héroe, diferencia de por eso acá. lo mencionaba, al contrario, es el gran villano. Pero también otra cosa que tú mencionaste que me da mucho la atención, yo y que concuerdo contigo, fue la manera como se estableció el personaje de William H. Macy a Jerry Lundegaard, porque realmente nos hacen que empaticemos con él. Es gracioso porque yo me hallé a mí mismo que me importó el personaje. Claro, Incluso ahora hace cosas despreciables, sí, digamos. Pues, o sea, paga para que secuestren a su esposa, es bastante egoísta, incluso después que hizo todo lo que hizo, hay una escena donde le preguntan por Scotty, el hijo, y le dice, oh, Scotty, y se sí, olvidó de su propio hijo, exacto. se olvidó de su propio hijo, así de egoísta es. Y quién sabe, es algo que no nos dicen en la película, el tema de los $320,000, ¿qué hizo Ajá. ese Nunca, dinero? nunca se sabe para Ya qué se eran. supo que fue lo que hizo con los $320,000, pero sí sabemos que obviamente utilizó el concesionario de autos del suegro para, digamos, entonces obtener ese dinero. Entonces, aún con todo eso, uno todavía se halla como que rooting for him, ¿sí? Como Exacto. apoyándolo, que uno quiere que le vaya bien. Creo que hay dos cosas, ¿no? Primero, como tú mencionaste, que lo pintan como el underdog, ¿cierto? Como el que todo le sale mal, como un loser. Entonces, es como un tema de que nosotros siempre apoyamos al más débil, Que, ya que es sea como en eventos que deportivos, es también como el papel de William H. Macy, ¿no? En casi toda y su lo hace filmografía. muy bien. Por ahí voy a mencionar un par de películas más que ha hecho en su carrera, aparte de Boogie Nights, una que se llama Edmond. No sé si tú has visto Edmond, no No, fue muy Magnolia popular. también. Sí, pero muy, muy bien, él hace ese papel muy bien. Entonces tú empatizas con él y está cometiendo, digamos, temas despreciables. Uno, eso. Sí, porque obviamente es un loser y, o sea, quiere que le vaya bien. Dos, está el tema de que dentro de todo, él expresa, o sea, pareciera que lo que está haciendo lo quiere hacer con buenas intenciones, porque él menciona de que él sería algo muy bueno, le dice a Wade, al suegro, sería algo muy bueno para Gene y Scotty. El suegro le dice, Gene y Scotty no tienen nada de qué preocuparse. Pero, no lo dice, pero tú sí. Ok, tú estás aquí sobrando.
entonces, por ese lado, eso también. Y tercero, que es un aspecto de la película que me gusta mucho, es el tema, pues en Estados Unidos las personas, digamos, como del medio oeste hacia el norte, hacia la parte norte, que donde está ubicado, digamos, pues no, Minnesota, donde se lleva a cabo la trama, aunque Fargo queda, digamos, Dakota del Norte. en Dakota del Sur o Dakota del Norte. ¿North Dakota o South Dakota? La verdad Sí, que no me sí, acuerdo. sí, sí, creo que es en Dakota del Norte. Bueno, pero que le dicen Minnesota Nice, ¿cierto? Que las personas hablan bien, son amables, parecen, digamos, entonces, o sea, pues no ser sumamente agradables, pero en el fondo cae algo, o sea, pues que como que esa amabilidad como que los reprime, o sea, como que no pueden mostrar su verdadera personalidad. Y lo vemos en algunas instancias en el personaje de Jerry, cuando él se desespera en la oficina cuando tira, digamos, al piso las cosas que tiene en el escritorio, sobre el escritorio, y luego cuando tiene como que le toca raspar, digamos, el hielo del parabrisas también, o sea, se desespera. Entonces, cuando tú ves un personaje actuando así, te identificas con él, ¿sí? Tú quieres que le vaya bien. Es gracioso porque realmente hace cosas muy, pero muy despreciables, sin embargo, digamos, entonces es genial. Y la manera como los Coen trabajaron el tema del guión en la película y la presentación, al no presentar al verdadero héroe al público durante un tercio de la película, o sea, le dieron al público una posición superior. Como espectadores nos sumergimos en la trama y desarrollamos una comprensión de lo que está sucediendo antes de que lo haga el protagonista central, hablando de Marge. Este dispositivo crea la máxima empatía por el personaje al que se le oculta cierta información. El punto principal a destacar sobre la introducción y el desarrollo del personaje de Fargo es que la motivación externa de la figura del héroe o del némesis, en este caso de Jerry, es lo que impulsa la trama, convirtiéndola en una decisión arriesgada y brillante que lleva esta película a otro nivel. Gracias por ver este video. Necesito que me hagan un favor. Quiero que se suscriban, le den like y hagan clic en la campanita, pues es la forma más fácil que tienen de apoyar nuestro canal. Al darle like, le están diciendo a YouTube que les gusta lo que hacemos y eso nos abrirá más puertas para seguir creciendo. Nos vemos en la próxima.